Hola, mi nombre es Camila Romero. Yo soy Juliana Rodríguez. Yo soy María José Sánchez. Yo soy Sofía Ronderos. Y hoy les vamos a presentar nuestra opinión acerca del video de la evolución del hombre hasta nuestros días. Entonces, para mí lo más interesante fue como saber que como que el clima y los efectos del entorno afectaron tanto a la evolución del hombre como cuando se separó la sabana de la selva y los monos que quedaron en la sabana tuvieron que evolucionar para poder sobrevivir. Entonces comenzaron a caminar porque tenían hambre y tenían que encontrar pues su comida, y también en el modo en que comenzaron a caminar en dos patas, ya que el pasto era como muy alto y no podían ver. Entonces es muy importante como que el entorno afecte tanto la evolución. Y no tanto, bueno, sí, bastante el entorno, sino también como el instinto que hace al animal reaccionar de esta forma. Sí, digamos en el video, cuando apareció Lucy con esa necesidad de buscar otros integrantes, como un grupo para unirse, pues fue muy interesante ver cómo ella, a pesar de todo el miedo que sentía, como de acercarse a ellos sabiendo que eran de otra especie, igual lo hizo por esa necesidad de sentirse protegida, pero que en ese momento, que cuando iban a cruzar el río, ella no pudo hacerlo como porque no tenía las condiciones físicas para hacerlo, a diferencia de las otras especies que sí cruzaron en el río. Sí, porque las otras especies ya estaban más evolucionadas y pues fue por eso que ya no pudo pasar el río. Y además también fue muy complicado para ella, por lo que no tenía las mismas capacidades que ellos. O sea, ella estaba embarazada, entonces era un poco más de esfuerzo. Pues también le tocó acostumbrarse como a todo lo que ellos eran, que eran carroñeros, y pues ella era solo comía frutas y eso, entonces... Exactamente. Sí, yo creo que el ejemplo de Lucy es también como el ejemplo del instinto, como de ese primer instinto que nos guiaba a hacer cosas, como a la supervivencia más que todo. Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención es como la idea de el origen del fuego, que a diferencia de la lectura del primer video, fue pues muy diferente la aparición de este fue como en un árbol, y como los que hoy conocemos como humanos, pero en ese momento eran simios, lo vieron como un animal más, como algo a lo que tenerle miedo, pero que después pasó a ser como un beneficio para ellos. Sí, exacto, comenzó a ser como una herramienta, y como el video mismo decía que las técnicas se comenzaron a aprender y después se enseñaban a las otras personas, bueno, pues a los otros simios, y ahí comenzaron a ser como mucho más perfeccionistas y comenzaron a entender todo más, y todo empezó con el fuego. Esa creación de las herramientas a mí también me llamó mucho la atención, porque es como que se empezaban a preguntar acerca de todo, como por qué tomaba esta forma, por qué hacía esto, por qué olía de tal forma. Entonces yo creo que todas esas preguntas tal vez que salen del mismo instinto, como de preguntarse como por qué siento esto al hacer, no sé, X cosa, también fue la que los llevó a desarrollar pues esas herramientas, como esas ayudas para su día a día. Sí, eso también es lo que les permitió como evolucionar como tal, porque si no hubieran descubierto cómo cortar todas esas cosas, se hubieran quedado varados y pues... Sí, Exactamente. de hecho en el video también nombraban que a raíz de, pues como dice Majo, la herramienta para cortar, pudieron pues alimentarse de otros animales, obtener proteínas, que fue lo que les hizo como que desarrollaran el cerebro. Sí, más. Y lo curioso también del video es que uno al principio pensaba como no, que ellos, o pues como con respecto a los refugios, que ellos en realidad iban a un refugio era como para, pues sí, protegerse de eso, como de la lluvia, como de los cambios climáticos, pero era más como de los predadores, o sea, como ellos no querían que alguien los cazara y eso, entonces buscaban medios para protegerse de ellos y no tanto de los, como lo ambiental. A mí eso me llamó mucho la atención, porque fue como no querer volver a subir a un árbol. Fue como, o sea, ¿por qué tener que volver a subir a un árbol si ya han pasado tantas cosas que los han llevado como a estar en la tierra? Como que no quisieron volver a subir, entonces pues por eso adaptaron como todas estas técnicas, como todas estas cosas que tenían en un árbol, y pues traerlas al suelo para protegerse. Eso me pareció muy curioso. Sí, además tampoco ya no era necesario subir a un árbol, o sea, ya se habían acostumbrado a tanto una vida en el piso que volver a lo que eran antes ya no tenía sentido. Además tenían las herramientas como con qué protegerse, digamos, Sí. todas estas cosas que no sé, que ya no les hacían temer a los animales grandes. Además ya no tenían prácticamente las herramientas de subir a un árbol, ya estaban prácticamente
diseñados como para estar en la tierra y para no estar en un árbol. Sí, y finalmente la aparición de los neandertales y su extinción, pues es algo que a mí me causa muchísima curiosidad. O sea, ¿qué hizo que el Homo sapiens como que sí pudiera sobrevivir a los cambios y qué hizo que los neandertales pues se extinguieran? Si eran prácticamente muy parecidos. De hecho, yo leí también que ellos tenían algo en la faringe, que habían descubierto algo como en la faringe o una parte por acá que o sea, que demostraba que ellos también tenían un lenguaje muy parecido al que teníamos nosotros. Qué curioso. Entonces, como que fue esa característica, como ese pequeño detalle que hizo que ya se desapareciera. Y también me pareció muy interesante eso, que cuando se llevan a la mujer de la otra especie, digamos que ella se da cuenta que tienen también unas tradiciones, como en eso de cuando se muere alguien, que le tienen ahí como un altar o algo así. Eso me pareció muy interesante porque como que cada clan tenía como su tradición, pero igual tenían tradiciones y eso es muy importante. Y a mí lo que me chocó fue como ver la diferencia entre cómo el primero reaccionó cuando se murió Lucy, que él fue como 5 segundos y ya siguió, mientras que el último sí ya... Le dolió. Sí, se empezó a llorar, o sea, ya se nota la diferencia en el avance del cerebro. Yo creo que en el video pues uno puede encontrar como cosas con las que uno se identifica todavía, ¿me entienden? Como que todas esas tradiciones y también el método de enseñanza, no sé, a mí me pareció también curioso como en ese clan el mayor le enseñaba a los niños y también como así iban perfeccionando sus técnicas, no sé, eso me pareció como también muy, muy parecido a lo que vemos ahora, como alguien mayor enseñándonos y diciéndonos todas estas cosas. Gracias. Gracias.